Hola, seguimos entonces con sistema digestivo y particularmente lo que son las glándulas anexas. ¿Va? ¿No quieren? Entonces, el sistema digestivo, ¿cierto? Que tenemos por un lado el tubo digestivo junto con la cavidad oral, pero además tenemos glándulas anexas que tienen funciones de lubricación, digestivas, absortivas y muchas otras más. Y en las glándulas anexas destacan entonces las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Comencemos entonces con las glándulas salivales, que como su nombre lo indica, su principal función es la producción de saliva y son glándulas muy eficientes porque pueden secretar una cantidad de saliva que es equivalente a su propio peso cada 15 minutos, bajo la estimulación apropiada, evidentemente. Imagínense, se está preparando un asadito, empieza a salir el olor, ¿cierto? Y eso a uno le estimula la salivación preparándose para el alimento que viene. Entonces se produce entre 600 ml, 1 litro de saliva al día. Predominantemente tiene agua, ¿cierto? Pero también tenemos un conjunto de iones. También tenemos enzimas como la amilasa, mucinas, lisosimas, inmunoglobulina, algunas moléculas pequeñas, glucosa, aminoácidos, urea, etcétera, factores de crecimiento. Y la producción de saliva obviamente es distinta dependiendo si está en reposo, si alguien está durmiendo, donde esto está en su nivel mínimo, pero cuando uno habla o durante la ingesta de comida, evidentemente la producción de saliva aumenta. ¿Cuál es la estructura básica de una glándula salival? Tenemos entonces la parte secretora, el adenómero, el secretómero, que puede ser mucoso, seroso o mixto, y todo un sistema ductal que parte de los ductos intercalares, los más pequeños, estriados, y después los ductos excretores cada vez más grandes. Entonces tenemos glándulas salivales mayores, que tenemos por un lado la parótida, que es una glándula acinar compuesta de secreción serosa. La submandibular y la sublingual, ambas son glándulas tubuloacinares compuestas, donde la submandibular tiene un predominio de secreción seroso y la sublingual de secreción mucosa. Y además tenemos las glándulas salivales menores que están en toda la mucosa oral, particularmente la de revestimiento y mucosa especializada, donde todas las glándulas salivales menores tienen una secreción de tipo mucosa, excepto las glándulas von Ebner que están en relación a las papilas caliciformes, que son de tipo sebosas. Aquí nuevamente tenemos un adenómero mucoso, que lo característico es que esto está lleno de gránulos de secreción que llegan a aplastar el núcleo hacia la base. Aquí tenemos un adenómero seroso, secreción proteica, gránulos de secreción más pequeñitos, y vemos un núcleo redondo, más bien una ubicación central. Los adenómeros mixtos, que tienen una parte central de células secretoras de mucus y una semiluna, un casquete de células sebosas, y partiendo acá los conductos intercalares, estriados y cada vez más grandes. Entonces, acá una tinción normal, hematoxilina eosina, donde las células mucosas no se tiñen mucho. Aquí el corte siguiente debe haber sido con una tinción especial para las células de secreción mucosa. Aquí nuevamente un adenómero típico de secreción mixta, células mucosas en relación al lumen, gránulos de secreción grande,
y las células serosas formando esta semiluna o casquete y vierten su producto de secreción, estos canalículos que van entre medio acá de las células mucosas y de esa manera llegan al lumen. También tenemos células mioepiteliales. Entonces, la glándula parótida, una glándula de secreción exclusivamente serosa, entonces todos los adenómeros son del mismo tipo. Tenemos acá un conducto excretor. En la glándula parótida predominan los conductos intercalares como más larguitos, y una persona ya un poco mayor, el parénquima, llámese los adenómeros, en gran medida es reemplazado por tejido adiposo. La glándula submandibular, mixta, aquí tenemos un típico adenómero mixto, aquí otro, células mucosas, células de secreción serosa. Hay como les había dicho, la secreción es mixta, pero predominio seroso, hay un mayor desarrollo de los conductos estriados, y la glándula sublingual también es mixta, pero aquí tenemos un predominio mucoso, como se aprecia muy bien en esta imagen, donde se ve poco de semilunas serosas, no muy notorio, y los ductos intercalares son bastante escasos y más cortitos. Ahora, el sistema ductal ya les había dicho que parte de los conductos intercalares pasan el conducto estriado, y estos dos conductos, el intercalar y el estriado, son conductos intralobulares, están dentro del lobulillo. Y después tenemos conductos interlobulillares, es decir, entre medio de los lobulillos de las glándulas salivales mayores, porque son glándulas macroscópicas que se distinguen y que se dividen en lobulillos separados por tabiques de tejido conectivo. Y cuando uno encuentra un conducto rodeado de tejido conectivo, no de adenómeros, estamos hablando de conductos interlobulillares. Importantemente, la saliva es modificada en el sistema ductal, o sea, el sistema ductal no es solamente para que transportar la saliva, sino que la modifica, y particularmente en los conductos estriados se absorbe mucho sodio y cloruro y secretado potasio y bicarbonato, y eso cambia entonces la osmolaridad de la saliva. Ahora ahí destacan los conductos estriados, se llaman conductos estriados porque aquí en la parte del dominio vasolateral hay muchas mitocondrias que les da el aspecto de células estriadas, pero es la presencia de las mitocondrias. Vamos al páncreas ahora. Tenemos un páncreas tipo exocrino y un páncreas endocrino. El exocrino secreta enzima digestiva, es una glándula tubular acinar compuesta, y tenemos células de secreción serosa. Es muy parecido a la glándula parótida, pero nosotros tenemos acá en el páncreas los islotes pancreáticos o de Langerhans, que constituyen aproximadamente un 2% del volumen del páncreas. La unidad morfofuncional del páncreas exocrino es el acino pancreático, y otra diferencia de la parótida es que en este adenómero, en este acino, además tenemos células centroacinares. En el fondo es que el ducto intercalar parte antes, o como que se introduce al centro del adenómero o del acino. ¿Y cuál es la función de estas células centroacinares? Que secretan un fluido rico en bicarbonato que ayuda entonces a hidratar, lubricar y alcalinizar la secreción enzimática del acino. Y después
sigue el conducto intercalar, estriado, son todos estos conductos intralobulares y cada vez se hacen más grandes ocupando los tabiques y se hacen interlobulares hasta que finalmente terminan en el conducto excretor principal del páncreas. Ahora, ¿qué es lo que contienen los gránulos de secreción de las células pancreáticas? Exocrinas, las enzimas proteolíticas que se almacenan como proenzimas y son secretadas también como proenzimas para proteger a la glándula, obviamente. Acá tenemos los adenómeros y aquí en un tabique tenemos vasos sanguíneos, una vena, una arteriola y aquí parte de los conductos excretores. Uno lo distingue por la presencia, por el tipo de epitelio y por la presencia de glóbulos rojos. Ahora, la irrigación pancreática es bien particular, muy interesante. Si lo vemos ya a un nivel más micro, a nivel de arteriola y más chico, la arteriola irriga primero un islote de Langerhans, o sea, el páncreas endocrino, y ahí de esta forma se detecta la cantidad de el contenido, digamos, que hay ahí a nivel de sangre, y luego esto se ramifica entre los adenómeros del páncreas exocrino. Por ende, hay un acoplamiento funcional entre el páncreas endocrino y el páncreas exocrino. Por ejemplo, una dieta rica en hidrato de carbono aumenta la expresión de amilasa por acción de la insulina y disminuye la de las proteasas. Fijan, entonces de esa manera tenemos ese acoplamiento funcional. Finalmente, el hígado es la mayor glándula del organismo, pesa aproximadamente 1,5 kilos. Como glándula exocrina produce la bilis y como glándula endocrina sintetiza múltiples proteínas séricas que intervienen en la homeostasis, por ejemplo, las proteínas de complemento, de la cascada de coagulación, las albúminas, todo esto es sintetizado en el hígado. Recibe sangre de la vena porta, que viene del intestino, ¿cierto? O sea, del tubo digestivo con los nutrientes y de la arteria hepática. Y la sangre sale del hígado por la vena hepática, o sea, por las venas hepáticas, mejor dicho. Entonces, el parénquima del hígado está constituido por los hepatocitos, células epiteliales, y estas hileras de los hepatocitos están separados por capilares de tipo sinusoides, discontinuos. El estroma está formado por tejido conectivo laxo, hay abundantes fibras reticulares, llámese colágeno de tipo 3, y la unidad estructural básica es el lobulillo hepático, pero dependiendo qué es lo que uno está analizando, hay clasificaciones distintas de las unidades morfofuncionales. Pero lo clásico es que este lobulillo hepático tenemos una vena central y en las vértices tenemos los espacios porta. ¿Qué es lo que encontramos en el espacio porta? Tenemos en esta se ve mejor, miento. Tenemos una rama de la vena porta, rama de la arteria hepática, una rama de un ducto biliar, aquí con un mayor aumento, el ducto, la arteria, ducto, vena, y aquí tenemos la vena central, vena porta, esta es la rama de la vena porta, y aquí la vena central, y aquí vemos la hilera de los hepatocitos, y acá, entre medio, los capilares sinusoides, acá. Esta era la que les quería mostrar, la rama de la vena porta, rama de la arteria hepática, rama también de un vaso linfático, siempre mucho más difícil de ver, y rama del conducto biliar. Entonces esto les decía que tenemos
el lobulillo clásico, que es basado en la función endocrina del hígado y que es según el flujo de sangre desde los espacios porta hacia la vena central. Pero además tenemos el lobulillo portal, que es basado en la función exocrina del hígado y que es según el flujo de la bilis hacia la rama del ducto biliar en el espacio porta. Y finalmente tenemos el acino hepático, que es basado en el contenido de oxígeno y nutrientes en la sangre que está presente en el hígado y es según el flujo desde dos espacios porta hacia la vena central. Entonces, en el acino hepático, si uno va midiendo el contenido, digamos, de enzima, de oxígeno, etc., desde el espacio porta hacia la vena central en esta dirección, aquí está indicado el flujo sanguíneo, disminuye, por ejemplo, el oxígeno, las hormonas extrahepáticas, aumentan las enzimas que sintetizan ácido graso, las enzimas involucradas en la glicólisis y así sucesivamente. O sea, tiene una fuerte relación con el metabolismo. Ahora, otro punto importante es los hepatocitos acá y cómo se relacionan con sus capilares sanguíneos. Acuérdense que yo les había dicho que son capilares sinusoides, es decir, son capilares discontinuos, lo que facilita el intercambio metabólico, ¿cierto? Y una hilera de hepatocitos, y aquí el capilar. Y podemos encontrar distintas estructuras. Acá tenemos una hilera de hepatocitos, aquí el capilar sinusoide, y aquí en amarillo está esquematizada una estructura que se llama el espacio de Dicey. ¿Qué es lo que hace el espacio de Dicey? Separa el dominio vasolateral de las células hepáticas de los capilares sanguíneos, y aquí a este nivel se puso la absorción de proteína. Cuando este espacio de Dicey se une a los vasos linfáticos, esto se llama aquí en esta zona espacio de Moll, y limita el lobulillo hepático y en el fondo en esta zona drena lo que se va acumulando acá hacia los vasos linfáticos. Y además tenemos acá entre medio de dos hileras, o sea, ya les voy a mostrar más adelante cómo se forma, el canal de Herring, acá, que es donde se van, perdón, acá está el canal de Herring que va acumulando, va drenando los canalículos biliares que llegan finalmente, digamos, al conducto biliar y conecta los conductillos biliares con el conducto biliar básicamente. Entonces, aquí tenemos el hepatocito, que es una célula que tiene múltiples funciones, por ende tiene todos sus organelos muy desarrollados, mucho retículo endoplásmico rugoso, por ejemplo, por la síntesis de proteína plasmática, mucho retículo endoplásmico liso, tiene funciones de desintoxicación importantes, por ejemplo, hay muchos fármacos, el alcohol se metaboliza a nivel hepático, gránulos de glicógeno, y aquí tenemos un hepatocito, acá tenemos un capilar sinusoide, acá tenemos otro, y entre un hepatocito y otro, acá al centro, se forman los canalículos biliares. Entonces, y esto hay que imaginárselo en forma tridimensional, donde acá tenemos un hepatocito con sus hepatocitos vecinos, y aquí su relación con los capilares sinusoides. El capilar sinusoide discontinuo también tiene una lámina basal discontinua. Aquí está, se fijan todos estos orificios acá. Y además, dentro del sinusoide podemos encontrar las células de Kupfer o macrófagos que están dentro del lumen acá de los sinusoides. Acá tenemos la célula de Kupfer y hay ciertas técnicas donde uno puede inyectar, digamos, tinta
los macrófagos la fagocitan, y ahí uno ve cómo estos se localizan dentro de los capilares sinusoides del hígado. Ahora, el espacio de Dissé, que es este espacio entre el hepatocito, aquí está, y aquí tenemos el capilar, esta zona de acá, tenemos el espacio de Dissé. El sinusoide, la hilera hepatocito, y acá el espacio de Dissé. ¿Qué es lo que encontramos en el espacio de Dissé? Encontramos las células perisinusoidales o células de Ito. ¿Qué función tienen estas células? Almacenan vitamina A, sintetizan matriz extracelular y son los responsables de la fibrosis hepática en muchas patologías, y también podemos encontrar linfocitos en este espacio de Dissé, fibra de colágeno, pero particularmente colágeno de tipo 3. ¿Cómo se formaban los canalículos biliares? Entre dos células hepáticas, acá, aquí tenemos uniones ocluyentes, y se va formando acá este lumen, y hacia ese lumen se sintetizan, digamos, las sales biliares, digamos, se van transportando hacia este lumen. Entonces, estos canalículos biliares que se van formando acá, acá o acá, dependiendo del aumento en lo que lo miremos, confluyen a los canales de Herring, al ducto biliar y al ducto hepático, que tiene además un epitelio cúbico simple. Ya eso significa que tiene un lumen bastante mayor. Acá, espacio porta este esquematizado, y aquí los canalículos biliares, cómo se van formando entre los hepatocitos vecinos y cómo confluyen entonces hacia el canal de Herring, y finalmente el canal de Herring aquí y el ducto biliar acá. Acá los canalículos, cómo se forman, acá en una criofractura. Se ve una parte, digamos, de un hepatocito, y la bilis se forma aproximadamente 600 ml por día, está formado por ácidos biliares, fosfolípidos, colesterol, pigmento, bilirrubina, sodio, potasio, y todo esto es transportado hacia ese espacio entre dos hepatocitos donde se están formando estos conductillos biliares. Y finalmente, ¿cierto?, el conducto biliar llega hacia la vesícula biliar, donde se concentra la bilis. La vesícula biliar tiene un epitelio cilíndrico simple, hay muchos pliegues en la mucosa, y obviamente eso depende también cuán llena está la vesícula, ¿cierto? Son células que tienen muchas mitocondrias y sistemas de transporte, porque en la bilis, en la vesícula biliar, perdón, se concentra la bilis. La mucosa termina la muscular de la mucosa también, y finalmente hay una capa muscular acá y después una cápsula de tejido conectivo denso. Y eso es lo que les iba a contar de las glándulas anexas del tubo digestivo.